El sirviente que sostenía la vela contó más tarde que la primera vez que percibió un olor similar al de la grasa quemada y la carne podrida fue cuando la emperatriz aún hablaba con claridad. Esto ocurrió 6 días antes de que dejaran de mostrarla incluso a sus familiares más cercanos. Hablaba en voz baja, apartando la mirada, como si incluso el recuerdo de aquellos aposentos le dejara un sabor a hierro en la boca. Más tarde, en una de las anotaciones del difunto protosecretario se leía: la enferma ya no se levanta. Tiene las manos cubiertas de manchas, el cuerpo cada vez más rígido y secreciones desagradables. Las oraciones no surten efecto. En otro lugar, su aliento huele a resina y a carona, a veces lama a un niño que, según dicen, lleva mucho tiempo muerto. La emperatriz Teodora III, última descendiente de los paleólogos, enviudó prematuramente y asumió el gobierno durante la enfermedad de su hijo, 46 años, 22 de ellos en el poder. Al enfrentarse a la amenaza de los serbios, los húngaros y, lo que es peor, de la nobleza interna, en los últimos años de su vida dejó de salir del palacio. Los primeros rumores sobre su enfermedad aparecieron después de Pascua. Entonces todavía se dejaba ver en los balcones, pero su mirada se había vuelto turbia, su rostro estaba altivo e inmóvil y, según recordaron más tarde, llevaba un pañuelo atado al cuello, como para ocultar una úlcera. Los sirvientes notaron cambios extraños. En su habitación había un fuerte olor a vinagre y resina, y todos los días le llevaban sangre caliente de animales, para fortalecerla, según el informe del guardia Bartolomé, que cambiaba la guardia en las puertas exteriores. En los últimos días de abril, solo salían de las habitaciones los monjes y el médico, que llevaba consigo un cofre con agujas y frascos con una poción negra. Una noche oí un grito de mujer, al principio furiosos, luego como los de un niño. El médico, un anciano llamado Anastasio, seguía una práctica de curación mixta: sangría por la mañana, opio por la noche, compresas calientes con miel y ungüentos malolientes que incluían vino, hígado de rana y grasa de perro, según la descripción encontrada en su cuaderno. Se ha abierto un absceso en la ingle y ha salido un líquido maloliente. La piel se desprende en capas. El rostro está irreconocible. Se le rezan oraciones, pero ella se da la vuelta. A veces se ríe, a veces lama a su hijo. Su hijo, el príncipe Alexei, había sido encontrado muerto 3 años antes. La versión oficial fue que murió de una enfermedad, pero la criada mayor afirmó bajo juramento que había visto a la emperatriz salir de sus aposentos por la noche con una colcha ensangrentada en las manos. Estos rumores fueron acallados y se ejecutó a 3 testigos por difamación contra la ungida por Dios. El cuerpo del niño no se expuso. El funeral se celebró por la noche, sin público. Más tarde, y bajo el nuevo régimen, uno de los funcionarios del archivo descubrió una nota: los huesos del niño no yacían en un ataúd, sino en una sala de oración. El cráneo estaba envuelto en un pano bordado que pertenecía a su ropa de bebé. En el cuello había marcas de dientes. Esta nota fue quemada, pero quedó una copia en la colección privada del monasterio de Santa Irina. En mayo, el estado de Teodora empeoró. Dejó de hablar, solo susurraba, repitiendo nombres de santos y maldiciendo a alguien llamado Stefan II. Así se llamaba el arzobispo que había abogado por la transferencia del poder a su sobrino, el joven y fanático creyente Agafón. La corte se sumió en el miedo. Unos temían por sus vidas, otros por sus almas. Los sirvientes comenzaron a huir. Las habitaciones se cubrieron de polvo y olor. Las aves que se criaban en el jardín interior murieron. Algunos afirmaban haber visto aves negras volando en círculos sobre los aposentos, imposibles de ahuyentar. El médico escribió: los órganos están fallando, la orina es oscura, la lengua está ennegrecida, se le caen las uñas, la piel está ampollada. No reacciona a los brebajes. Intentamos quemar incienso, pero el hedor es aún más fuerte. Encerraron a la emperatriz en su dormitorio tras 2 puertas. Solo tenían acceso 2 monjes, el médico y un eunuco, designado para protegerla del mal externo e interno. El eunuco desapareció. Más tarde encontraron su cuerpo en un aljibe. En aquel periodo,
la situación política se agravó considerablemente. En el palacio se extendieron rumores de que Teodora había muerto, pero que ocultaban el cadáver a la espera de que se decidiera quién la sucedería. Agafón, rodeado de monjes y soldados, se autoproclamó vicario de Dios, lo que provocó la ira de la antigua nobleza que seguía fiel a los paleólogos, según un informe del embajador bizantino en Serbia. En el palacio hay peste, miedo y oraciones. El poder se escapa por las rendijas como el pus de un cuerpo. Nadie sabe si está viva, pero todos sienten que el fin está cerca. En la tarde del 26 de mayo, en medio del silencio total del palacio, sacaron de los aposentos de la emperatriz 2 pesadas urnas con telas quemadas y restos de comida. Los sirvientes que presenciaron el hecho dijeron que entre los restos carbonizados había fragmentos que no parecían objetos cotidianos, trozos de ropa de niño, cabello, mantas con manchas secas, cuyo color permaneció oscuro incluso después de la quema, según el testimonio de un monje que supervisó el ritual. Cuando el fuego alcanzó la tela, el olor no era carnal, sino como el de un diente quemado. Esa misma noche, el médico Anastasio desapareció. Su cuerpo fue encontrado al tercer día, colgado por el cuello en el patio interior, con una bolsita de hierbas en la boca. Se anunció que había puesto fin a su vida por vergüenza ante Dios. Sin embargo, más tarde, según el informe de un guardia, había marcas de manos en el cuello, la cuerda colgaba demasiado alta, alguien lo sujetó mientras moría. Para entonces, Teodora ya no decía ni una palabra, incluso su confesor personal la había abandonado. Las últimas anotaciones del registro del monasterio decían: los ojos en blanco, los dientes al descubierto, como en una sonrisa burlona, la piel como pergamino. El cuerpo desprende un hedor insoportable, incluso para quienes están acostumbrados a la putrefacción. Se restringió definitivamente el acceso a las habitaciones. Los eunucos fueron sustituidos por monjes. Las puertas fueron tapiadas desde dentro y celadas con cera con el escudo de los paleólogos. La comida se pasaba a través de una rendija en la puerta. Ninguno de los que entregaban las bandejas volvía 2 veces. Pedían el traslado o permanecían en silencio hasta el final de sus días. Según el posterior tratado sobre la muerte de los ungidos, redactado por el médico Savakritsky en la corte de Agafón, Teodora, privada de la gracia de Dios, sufrió una putrefacción aún en vida. Tenemos motivos para creer que sus entrañas comenzaron a pudrirse 3 semanas antes de su muerte física. La bilis se filtró en la sangre, lo que provocó que los ojos se volvieran amarillos y la piel se cubriera de manchas, como la de los muertos. Los sirvientes notaron que les goteaba líquido de los oídos. En algunos casos, esto es un signo de putrefacción cerebral. El olor se extendió por todo el ala sur del palacio. Los embajadores que llegaban de Serbia, Bulgaria y la Santa Sede se negaban a entrar en las salas cercanas a sus aposentos. Entonces Agafón comenzó a actuar. Bajo la protección de monjes armados, convocó un consejo en el que leyó una carta supuestamente escrita por la emperatriz. Confío el poder a mi sobrino porque mi carne es débil y mi espíritu desea descansar. La firma fue falsificada. El celo fue quitado de uno de los papeles antiguos, engañando al bibliotecario. Uno de los miembros del consejo, el arconte Manuel, veterano de guerras anteriores, se levantó y dijo: si aún está viva, que salga. Lo arrastraron y lo ahorcaron ese mismo día por incitación a la rebelión. A principios de junio, al atardecer, el patio se llenó del sonido de las campanas. La gente decidió que la emperatriz había muerto, pero un monje que bajó de la torre informó: está viva, pero ya no hay nada humano en ella. Sin embargo, 3 días después, las puertas fueron derribadas. La encontraron dentro, inmóvil, en la cama, con la camisa ensangrentada. El cuerpo estaba ennegrecido, el rostro desfigurado. Le faltaba un ojo y el otro estaba abierto, como si estuviera observando. Sobre el pecho yacía una muñeca. Cerca había una nota escrita en un trozo de cuero en la que más tarde se reconocieron las palabras: él sigue llorando. Según el informe del patriarca, el cuerpo estaba podrido, con la carne separada de los huesos.
Las manos estaban dobladas, como las de un niño en el útero. La ingle estaba abierta, la piel se desprendía en capas. El intento de ritual funerario fracasó. Los inciensos no podían ocultar el olor. Al segundo día, los monjes comenzaron a vomitar. Al tercer día, silencio. Durante la embalsamación se encontraron las vísceras, parcialmente destruidas. Faltaban algunos órganos. El cerebro era una papilla oscura. En los conductos biliares había sangre coagulada. Los pulmones estaban pegados. El hígado estaba endurecido y tenía gusanos. La caja torácica estaba abierta, según la descripción del sirviente. Todo como en alguien que lleva más de una semana muerto. La emperatriz fue enterrada en secreto junto a las murallas del monasterio sin liturgia. No se colocó ninguna lápida. Al día siguiente, Agafón ordenó sustituir toda la decoración de sus aposentos y cambiar el nombre del palacio. Entre el pueblo corrió el rumor. Teodora Volvera no ha muerto, solo está durmiendo. ¿Quieres saber cómo continúa? En la siguiente parte, la lucha por el poder, la rebelión de la nobleza y el colapso del orden tras su muerte. Una semana después del funeral, el cuerpo de Teodora volvió a aparecer en las crónicas, pero no como una difunta, sino como un presagio. En Pera, en el puerto de Constantinopla, un comerciante de vino aseguraba haber visto a una mujer vestida con una túnica negra y con el rostro quemado pasar junto a su tienda y, mirándole a los ojos, susurrar: «Él sigue llorando». Las mismas palabras fueron encontradas en la pared interior de la capilla del palacio, grabadas con las unas en la piedra. Uno de los sirvientes afirmó que la inscripción apareció de repente y que las velas del altar se apagaron solas. Pero más allá de lo místico, sucedían cosas mucho más tangibles. El poder de Agafón, formalmente confirmado por carta y apoyado por parte del clero, causaba inquietud en el ejército y entre la nobleza de la ciudad. Su fanatismo, sus intentos de limpiar la ciudad de los disidentes y el cierre de 3 iglesias de rito antiguo provocaron indignación. El arconte Terentius, yerno de uno de los antiguos ministros, reunió a 500 guardias y bloqueó la entrada oeste del palacio. Exigía que se hiciera público el cadáver y se celebrase un funeral abierto. En respuesta, Agafón ordenó arrestar a su familia. Los niños fueron enviados a un monasterio. Su esposa fue encarcelada, de donde nunca salió. Mientras tanto, en los sótanos del palacio comenzaron las ejecuciones. Los que vieron el cuerpo de la emperatriz fueron capturados y obligados a renegar de sus palabras sobre el cadáver viviente. Los verdugos trabajaban en silencio. Primero cortaban los dedos, luego la lengua, después los ojos. De la lista de arrepentidos del monasterio de Santo Tomás se conservan los nombres de 46 personas que murieron en 3 días. La ciudad se llenó de miedo. Las crónicas mencionan que los cantantes callaron en los mercados y cerraron las tabernas. La gente hablaba en susurros, nadie salía por la noche. Y cuando soplaba el viento del sur, los habitantes de los barrios adyacentes a las antiguas habitaciones de la emperatriz sentían un hedor que ni las sandalias ni la resina podían disimular. Mientras tanto, la conspiración se fortalecía. La antigua nobleza, familias que habían perdido su influencia con Teodora, pero que no habían olvidado la humillación, comenzó a actuar. El arconte Valerio, anciano pero respetado entre los comerciantes, se alió con el comandante de la flota, Andrónico. Se enviaron cartas celadas a Tesalónica, Trebisonda e incluso a Roma, con la propuesta de reconocer al nuevo gobernante a cambio de concesiones comerciales y eclesiásticas. Los documentos hablaban de la locura y la muerte impura de Teodora, de la falsificación de la herencia y del cadáver putrefacto que gobierna a través de su sobrino. Agafón, sintiendo que se avecinaba una revuelta, ordenó abrir el ataúd de la emperatriz y quemar el cuerpo. Esto ocurrió por la noche, en el jardín donde la habían enterrado en secreto. Los testigos recordaban que el humo era espeso, negro y se pegaba a la piel. Algunos soldados vomitaron. Uno perdió el conocimiento. Los restos fueron arrojados a un foso y rociados con aceite. El sacerdote que bendijo el fuego huyó al día siguiente con una monja y se ahogó en el Bósforo, pero eso no sirvió de nada.
Al tercer día después de la quema, los guardias de Valerio irrumpieron en el palacio. La batalla fue breve. Los monjes que defendían a Agafón no tuvieron tiempo de oponer resistencia. El sobrino fue capturado. El verdugo, llamado Niciforo, recordaría más tarde. No lloraba, rezaba, hasta que vio los clavos. Lo clavaron a una tabla y lo expusieron en la puerta occidental. Por orden de la nobleza, el cuerpo de Agafón no fue enterrado. Fue quemado en el mismo horno donde quemaron a la emperatriz. Sus cenizas fueron mezcladas y esparcidas sobre el mar. El nuevo gobernante, el arconte Valerio, no aceptó el título de emperador. Convocó una asamblea popular y prometió restablecer el orden y la moderación eclesiástica. Pero al cabo de un mes comenzaron nuevos disturbios. La superstición se había arraigado. Los rumores no desaparecieron. La gente afirmaba haber visto a una mujer con una túnica quemada en los cementerios, junto a las murallas del palacio y en los mercados. Los niños decían que oían llantos. Los monjes no se acostaban sin cerrar los ojos. En las habitaciones donde vivía Teodora se oían pasos. Uno de los cronistas concluyó: la muerte del cuerpo no puso fin a la decadencia del poder. Su sombra, podrida, sin aliento, pero tenaz, sigue presente. ¿Quieres leer la cuarta y última parte? En ella encontrarás el final de la leyenda, la reacción de Europa y la división de la Iglesia. 40 días después de la quema de los restos de Teodora y la ejecución de Agafón, llegó a Constantinopla una embajada de Venecia. A la cabeza de la delegación se encontraba el anciano cardenal Mario Mazzini, enviado por el Papa para establecer la paz eclesiástica y verificar los rumores sobre la muerte impura de la emperatriz. Los documentos adjuntos con la indicación no leer fuera de la curia contenían un informe sobre las inquietantes cartas recibidas de comerciantes y clérigos, mensajes sobre alucinaciones, enfermedades entre los monjes, ataques de ira en niños, nacidos a la luz de las velas. El cardenal fue recibido sin pompa, la corte estaba vacía. Valerio se apartó del gobierno alegando motivos de salud. El poder real estaba en manos de un consejo de nobles que temían pronunciar el nombre de Teodora. Mazzini interrogó a los sirvientes, revisó los registros y visitó el lugar incendiado. En una carta al Papa escribió: el olor aún se percibe cerca de las antiguas habitaciones, las paredes están ennegrecidas. Algunos afirman que la sangre brota de la piedra. Al abrir los archivos se descubrió una discrepancia en las fechas. Al parecer, el cuerpo ya estaba muerto en el momento de la transferencia del poder. La firma del documento claramente no es la suya. Fue una usurpación consagrada por la mentira y el miedo. Fuera de los muros del palacio, la vida no volvía a la normalidad. Los sirvientes seguían desapareciendo. Las monjas del convento de Santa Irene solicitaron el traslado. Por la noche alguien tocaba las campanas y se oía una voz de niño en los pasillos. En el hospital de la iglesia de San Pablo se registraron más de 2 docenas de suicidios entre los enfermos con fiebre. Todos ellos, antes de morir, deliraban sobre una mujer con un ojo arrancado. Cuando en la iglesia de Santa Sofía se desprendió parte del mosaico con la imagen de la Virgen María, el pueblo lo interpretó como una señal. Uno de los sacerdotes anunció: Teodora no ha sido perdonada. Volverá hasta que se diga la verdad sobre su muerte. 2 días después lo encontraron muerto en un pozo, con las manos atadas. El cardenal Mazzini, al no obtener pruebas directas, intentó realizar un exorcismo. La ceremonia fracasó. El monje que sostenía la cruz huyó presa del pánico, afirmando que había visto una sombra en la pared que se inclinaba hacia él y le susurraba: él todavía llora. Mazzini abandonó la ciudad de inmediato. En su informe al Papa, propuso excomulgar temporalmente a la Iglesia de Constantinopla de la Comunión Romana, no como castigo, sino como aislamiento médico. Mientras tanto, la locura se apoderaba de las calles de la capital: masacres en la carnicería, asesinatos de bebés por miedo a que fueran portadores de la maldición, incendios masivos. La ciudad se dividió. Una parte exigía que se restableciera el nombre de Teodora y se la canonizara, mientras que la otra pedía que se destruyeran por completo sus huellas. Comenzó una guerra civil.
En Roma, Venecia y Trebisonda circulaban rumores sobre lo sucedido, la ciudad que devoró a su madre, el reino apestoso, el imperio sin rostro. En los mapas se trazaron nuevos nombres: la costa podrida, la tierra de los malditos. Los restos de su familia fueron expulsados. Algunos fueron ahorcados. El nombre de los paleólogos fue borrado de los registros. Sin embargo, incluso años después, en el palacio, convertido en archivo, nadie se sentó en el trono de la sala sur. Lo cubrieron con una tela. Los sirvientes lo evitaban. Por la noche todavía se oían pasos en los pasillos. En las habitaciones donde murió Teodora, las velas se apagaban solas. En las crónicas del monasterio, redactadas una generación más tarde, se decía: la muerte de la emperatriz no trajo la paz, porque su carne murió antes que su espíritu. Y mientras este espíritu vague, el poder se pudrirá desde dentro. El país se ha convertido en un cadáver, sin saber que ya está muerto. Aquí termina la historia. El cuerpo de una mujer devorando a su hijo es quizás un mito, pero el miedo que dejó fue real. Y aún hoy en Constantinopla hay quienes no la llaman por su nombre, solo